Muy bien, vamos a continuar entonces con el video número 9. Es la continuación de Hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo, ya vimos lo que tenemos en común los hermanos en Cristo. Hagamos un pequeño repaso. La expresión hermanos en Cristo no es una figura literaria, no es un decir, no es una expresión de amabilidad, es una verdad espiritual. Y es que ser hermano en Cristo es el resultado la consecuencia de haber sido adoptado por Dios como hijo. Bueno, ser hijos de un mismo Padre nos convierte en hermanos. Ya sabemos, lo vimos en el video pasado, compartimos el mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, tenemos la misma fe, tenemos el mismo amor, tenemos el mismo pensar, tenemos las mismas cosas. Exactamente ahí es donde nos habíamos quedado y habíamos visto que las mismas cosas, o sea, compartimos lo que tenemos. Si no podemos dar dinero, si no podemos ayudar a un necesitado realmente, con dinero le podemos ayudar con nuestras cosas. Nos sobra algo, tenemos mucho de algo, ¿por qué no lo damos? ¿Por qué no compartimos con el que necesita? También tenemos el mismo sufrir. Usted sabe pues de que por causa de la palabra de Dios, del Evangelio, uno puede sufrir. Y vamos a ver Romanos 12. Vamos a seguir con nuestras citas acá. Romanos 12, versículo 15. Muy bien, dice así: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Bueno, una pequeña corrección. Nosotros compartimos el sufrimiento con el que está sufriendo. Compartimos el gozo con el que se está gozando. No solamente estamos con nosotros reunidos cuando nos va bien, nosotros compartimos el sufrir. Acuérdese de aquellos que están en el hospital, aquellos que están presos, acuérdese de aquellos que no tienen. Vaya y llore con ellos un rato. Vaya y acompáñeles. No hay nada mejor que tener a alguien que siente lo que uno siente y que te puede dar un abrazo, que a usted le puede mostrar una lágrima sincera, llorando por el mismo sufrir. Así es, Romanos 12:15 dice que como hermanos compartimos el sufrir. También como hermanos compartimos el futuro, tenemos el mismo futuro como hermanos. Vamos a ir a Apocalipsis 2:3. El libro de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, y dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. Bueno, me parece que estamos mal aquí. Es Apocalipsis 22:3. 22:3. Exactamente, sí. Me había confundido. A veces uno escribe un número de menos, pero perdón. Apocalipsis 22:3. Y dice: y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Está hablando de la ciudad en que van a vivir los hijos de Dios. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Los hermanos en Cristo tenemos el mismo futuro y es precisamente reinar con Él, estar en el fin de los tiempos con Él sin sufrimiento. Los hermanos en Cristo tienen esta esperanza de gloria, lo que ha de venir en algún día. También los cristianos, los hermanos en Cristo, comparten las mismas bendiciones. Efesios 1:3. Vamos a ver en Efesios 1:3 cómo dice. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió. Él está diciendo nos, se está refiriendo a los creyentes, a los cristianos, a los hermanos en Cristo. Tenemos bendiciones espirituales en común. Muy bien, ya vimos lo que compartimos en Cristo como hermanos. Ahora, continuemos. ¿Cómo hemos venido a ser hermanos? Pero puede preguntarse a alguien, ¿cómo hago para ser hermano de los creyentes, de los cristianos verdaderos? ¿Cómo hago para entrar a esa familia? Bueno, en primer lugar tiene que recibir la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios, y nos vamos a ir a Efesios 1:13. Estamos ahí cerca. Efesios 1:13. Dice así: en él también vosotros, o sea ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo que estábamos hablando anteriormente, que compartimos el mismo Espíritu. Entonces, ¿cómo es que logramos ser parte de la familia de Dios? Creyendo en el Evangelio. Bueno, Sergio, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Vamos a ver. Elementos del Evangelio, lo básico de la palabra de Dios. Como hombres y seres humanos, en primer lugar, hemos nacido bajo pecado, hemos nacido bajo la maldición del pecado, y por lo tanto dice la palabra de Dios en Salmos que Dios está airado con el pecador. Castigo espera al final de los tiempos para todos aquellos que han hecho maldad. Por cierto, somos todos los seres humanos los que hemos hecho maldad. Somos todos los que hemos cometido pecado. No hay ni siquiera uno que se salve de haber pecado. Bueno, en segundo lugar, Dios es un Dios santo. Dios no tolera la maldad, Dios no tolera la impureza. Dios no quiere nada que esté contaminado. Por lo tanto, hay un conflicto entre Él y nosotros. Castigo seguro, porque Dios es justicia. Bueno, tercer punto que podemos ver, Dios tiene una solución para ese conflicto. Dios quiere perdonar a las personas de su pecado. Y Dios manda a su Hijo Jesús, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, el único, para que todo aquel que en Él crea, fíjese que solo se van a salvar los que en Él creen, no se van a salvar todos, solo los que en Él creen. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el remedio de Dios para el problema del pecado del hombre, esa separación que hay entre Dios y hombre. Entonces, vamos, repasemos un poco. Somos pecadores, Dios es santo, hay un conflicto entre Dios y los hombres, pero Dios genera el antídoto, el remedio para ese problema, que es Cristo Jesús. Si usted viene y usted cree en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, y usted cree que Jesús vivió santamente toda su vida sin cometer un solo error, ni siquiera un pecado, ni un mal pensamiento, si usted cree que Él sufrió, si usted cree que Él padeció en la cruz y murió, si usted cree que Él resucitó al tercer día, y si usted cree que ahora está exaltado a lo sumo, no hay ni siquiera un nivel pequeño de exaltación que le falte, si usted cree que Él va a regresar, ese es el centro del Evangelio. Confiese sus pecados, dígale al Señor, te pido perdón, te confieso que soy pecador, tómame en cuenta en tu familia. Bueno, el primer punto entonces de cómo venir a ser hermanos, recibir la palabra de Dios, según Efesios 1:13. Vamos a ir a Hechos 10:43. 10:43. Dice, creer en Jesucristo. Eso ya lo resumí anteriormente, pero lo vamos a ver en esta cita. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas. Eso es para aquella persona que no quiere creer en que Jesús es el Mesías. Aquí está hablando el apóstol, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, fíjense, es la fe, recibirán perdón de pecados por su nombre. Si usted cree en Jesucristo, usted puede tener perdón de sus pecados, pasa a ser de la familia de Dios y es heredero de la vida eterna. No tiene que hacer nada, porque la misma palabra de Dios dice, no es por obras. Efesios 2:8 y 9. Bueno,
Entonces, como consecuencia de que usted ha recibido la palabra, ha creído en Jesucristo, usted va a ser adoptado como hijo. Romanos 8:15. Vamos a ir a Romanos 8:15, aquí lo tengo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, mire, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, tenemos ahí algunos datos de cómo es que nosotros pasamos a ser hermanos, estar en la familia de Dios. Ya se nos acaba el tiempo, entonces recibamos la palabra de Dios, creamos en Jesucristo y todo lo que eso significa, y seremos adoptados como hijos. El siguiente slide que tenemos aquí nos va a dar la pauta de cómo empezar el siguiente video. Terminó el video de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Dele like, suscríbase, comparta, pregunte, salude, vuélvalo a oír, ore por nosotros. Un saludo para todos los hermanos del Ministerio Hispano de Bethany Church, y también un saludo para los hermanos de Thousand Oaks Baptist Church aquí en Thousand Oaks. Dios les bendiga a todos mis hermanos en Guatemala y a todos los que me conocen y conozco. Que Dios les bendiga. Sigámonos viendo y hasta la próxima. Gracias.